buenos días. El acceso abierto a la literatura científica y a los datos clínicos es crucial para acelerar los descubrimientos científicos y mejorar la salud pública. Al hacer que la investigación esté disponible gratuitamente, mejora la transparencia, fomenta la confianza pública y garantiza que se respeten los estándares éticos. La participación pública es esencial, ya que permite a las comunidades beneficiarse de los avances científicos y contribuir a ellos. Las iniciativas que priorizaron una sólida anonimización, el consentimiento informado y una estricta seguridad de los datos demuestran que es posible proteger la privacidad y al mismo tiempo promover el acceso abierto. Este enfoque no solo democratiza el conocimiento, sino que también maximiza el impacto social que la investigación al permitir esfuerzos colaborativos generalizados para abordar los desafíos de salud globales. Hoy nos encontramos en Derio, una pequeña localidad a las afueras de Bilbao, en el Centro de Investigación Cooperativa CIC Biogune, miembro de la Alianza Vasca de Investigación y Tecnología. Biogune es una asociación privada sin ánimo de lucro, establecida a iniciativa del Gobierno vasco hace 20 años. Reconocida como centro de excelencia de Severo Ochoa, que destaca por su investigación en la frontera del conocimiento, en la integración entre la biología, la química y las matemáticas, con el objetivo de contribuir a desarrollar una medicina precisa para el futuro. Hoy entrevisto a Luca Unione, investigador asociado del CIC Biogune. Luca obtuvo su licenciatura en química en la Universidad de Nápoles, Federico II, en 2009. Seguida de un máster en química orgánica en la misma institución en 2012. En 2016 obtuvo su doctorado en biomedicina y farmacia en el Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Complutense de Madrid. Entre 2018 y 2019 trabajó en la empresa Atlas Molecular Pharma, también con sede en Derio. Posteriormente, desde 2019 hasta 2023, realizó investigaciones postdoctorales entre la Universidad de Utrecht en los Países Bajos y el propio CIC Biogune. Desde el año 2022, Luca es investigador asociado del programa Ikerbasque. Desde esta posición lidera el grupo de reconocimiento molecular e interacciones huésped-patógeno de CIC Biogune. Buenos días, Luca. Buenos días, José María. Para comenzar la entrevista, me gustaría hacerte la misma pregunta que hago a todos mis invitados. ¿Por qué decidiste estudiar química y dedicarte a la investigación? Bueno, yo creo que fue algo que nunca tuve que tomar una decisión por esto. Fue bastante natural para mí y si tengo que ir bastante atrás, cuando era pequeño era la curiosidad de entender los sistemas, cómo funcionan las cosas. Muy al principio era una curiosidad muy enfocada hacia la naturaleza, los animales, entender sus comportamientos. Y luego a lo largo de los estudios escolares tuve también la suerte de encontrarme con una profesora de química, de ciencias naturales más en general, y cuando llegó la asignatura de química, entendí que, bajo mi punto de vista, la química me permitía contestar a muchas de esas preguntas, ¿no? Entendí que si conocía los elementos, cómo los átomos se asemblan a formar moléculas y entonces sus propiedades, eso se podía trasladar a sistemas cada vez más grandes, hacia un organismo, ¿no? Entonces contestar algunas de esas preguntas. ¿Y quiénes han sido tus principales mentores a lo largo de tu carrera? Muchos y ha habido 4 mentores que yo considero que son los fundamentales. El primero lo encontré durante mis estudios en la universidad, que es el profesor Antonio Molinaro. Es profesor de química orgánica en la Universidad de Nápoles Federico II. Y luego durante el doctorado fue el profesor Jesús Jiménez Barbero, de aquí de esta misma institución. Y durante mi estancia de investigación en la empresa Atlas Molecular Pharma fue Oscar Millet, profesor Oscar Millet, y finalmente en Utrecht University el profesor Gert-Jan Bons de la Universidad de Utrecht, con doble afiliación también en Estados Unidos, en Georgia.
Como decía al principio, trabajas en glicobiología. ¿Podrías explicarnos cómo se inició tu interés en glicobiología y qué es la glicobiología? Sí, también esto está relacionado con lo que me preguntabas muy al principio, ¿no? Mi interés para la glicobiología ha surgido del hecho que para mí eran las moléculas las grandes conocidas, ¿no? Cuando hablamos de glicobiología se habla de la bioquímica de los azúcares, de las moléculas dulces. Entonces yo llegué a los cursos de la universidad donde tenía unos fundamentos que me venían del instituto, de los estudios en el instituto, de lo que era el ADN y las moléculas que los componen, los ácidos nucleicos, ¿no? Sabemos que es la molécula que contiene el código de la vida. Y también tenía conocimiento de las proteínas, los aminoácidos que las componen, sabemos los fundamentales que son para la alimentación y para el desarrollo de toda una serie de funciones en nuestro organismo, hasta de los lípidos, ¿no? Y también, si imaginamos la célula, vemos y nos enseñaban que las células es independiente con respecto a lo que es el espacio extracelular porque está separada por una membrana que está constituida por lípidos, y luego había los azúcares. Y los azúcares para mí en aquel momento pues te daba un bajón y tenías que tomar algo de azúcar, y tanto por el cerebro como para el cuerpo. O sí, sabía que era fundamental en la alimentación, todas las dietas de todas las poblaciones allí por el mundo encuentran parte de sus bases en los carbohidratos, ¿no? Pasta, pizza, también arroz y cereales varios. Y cuando llegué a la universidad descubrí que tenían también otras funciones y que estas células de las cuales estábamos hablando antes está completamente cubierta, o en buena parte está cubierta por esos azúcares que desarrollan toda una serie de funciones que le permiten de comunicarse, de crear una red, una conectividad con las otras células y también de generar. Y entonces fui allí cuando decidí investigar más y explorar estas funciones. Azúcares menos dulces, ¿no? Menos dulces, sí. Bien, durante tu carrera has trabajado en 5 instituciones diferentes. Empezamos por la primera, por la Universidad de Nápoles Federico II. ¿Qué recuerdos tienes de ese periodo? Pues del principio te diría entrañable, en el sentido que llegué a la universidad y bueno, lo que tiene la universidad es que te permite una libertad que el instituto no te daba, ¿no? Entonces, digamos, ningún profesor tenía que escribir si estabas presente, ausente, si estabas siguiendo o no estabas siguiendo. Y me costó mucho al principio. Cuando me inscribí al curso de química, el primer año había la asignatura de física, había la asignatura de análisis, que es matemática, y de cálculo y programación, y me costó seguirlas. Considera que la universidad, cuando la hice yo en Nápoles, era el modelo 3+2, ¿no? 3 años para llegar al título de Ciencias Naturales y 2 años de especialización. Y los 3 años yo los hice en 5 años, tardé 5 años para conseguir el título. Y cuando llegaron las asignaturas de química y de bioquímica, allí entendí que sí que era mi sitio. Y entonces era esto compromiso, ¿no? Entre querer estudiar y seguir el curso y al mismo tiempo limitar esta libertad que a lo mejor era un poquito demasiado para mí, que me permitía también hacer otras cosas. Y empecé a trabajar en diferentes sectores y ser algo más independiente, autónomo. Y a la vista de hoy me hubiera gustado ser más serio en aquellos años. Bueno, no creo que esté yo de acuerdo con eso. En 2012 obtuviste una beca Marie Curie, muy competitiva, para realizar tu doctorado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o CSIC, como es conocido, en el Centro de Investigaciones Biológicas. ¿Qué te motivó a trasladarte
a Madrid y al Centro de Investigaciones Biológicas? La primera parte no lo sabía. Yo no sabía que era una Marie Curie, no tenía ni idea. Lo que sí que me motivó fuertemente es que estaba preparando el trabajo de fin de grado. Esto supone hacer un trabajo experimental. Estuve un año en el laboratorio bajo la supervisión de la profesoresa Cristina de Castro. Me apasioné muchísimo a la química, la que se hace con las manos, ¿no? en la pollata y al trabajo de equipo que se hacía. Y me preguntaron, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres seguir aquí o te gustaría explorar, ir fuera? Siempre entendí que tuve muy claro desde el principio que la ciencia es un trabajo coral, ¿no? Hecho de muchas personas que tienen que trabajar juntas y que no tiene confine. Da igual que tú estés en un país o otro, se puede hacer buena ciencia allí donde vayas. Lo importante es hacerlo. Y mientras estaba preparando este trabajo, y por supuesto había que hacer mucha literatura para aprender lo que ya estaba conocido y para también apoyar las tesis a las cuales se llegaba con esta investigación que estaba persiguiendo, caí muchas veces en trabajos de lo que fue mi mentor en los estudios del doctorado, o sea, de Jesús Jiménez Barbero. Y me fascinaron profundamente. Entendí que quería experimentar de manera directa este tipo de investigación, este tipo de trabajo, y lo seguí, como hoy se siguen los influencers, ¿no? Yo seguía a Jesús en los trabajos que él hacía, él y su grupo de investigación. Y surgió la posibilidad, porque él hacía parte de una network, de una red de colaboradores que ofrecían esta posibilidad, y apliqué, y la cosa fue bien, y me fui. Pero me fui sin saber muy bien a lo que iba desde el punto de vista de la beca competitiva de la cual hablabas antes. Sabía que iba a ser buena ciencia, eso sí. Bien. Y tu primera experiencia postdoctoral vino después, fue en CIC Biogune, en el centro que hoy estamos, en 2016. ¿Y cómo llegaste hasta aquí y en qué área investigaste? Pues esta historia tú te la sabes mejor que yo, en el Pero sentido que los demás no. yo seguí Jesús. O sea, recuerdo perfectamente, yo llevaba 2 años, casi 2 años en Madrid, y él vino y tuvimos una reunión de grupo en la cual él nos anunció que había tomado la decisión de trasladarse al Biogune, al País Vasco, que le habían ofrecido la posibilidad de ser director científico de esta institución, y preguntó quién de nosotros quería seguirle. Y por el mismo principio que te decía antes, o sea, no es el lugar de donde estés, es el grupo al cual perteneces, y la posibilidad de hacer una investigación translacional. Y entonces decidí seguirle y venirme por acá, y bien hecho. Bien, me alegro de la decisión. En 2018 hiciste un cambio importante en tu carrera. Pasaste al sector empresarial con un contrato de investigador en la empresa Atlas Molecular Pharma. ¿Cómo fue esa experiencia en que estuviste trabajando? Fue una experiencia extremadamente positiva, una experiencia, ¿sabes?, de cuando tú dices, yo en este momento necesito hacer esta cosa. Y lo necesitaba porque tenía que poder contestar a todas las personas que cuando me preguntaban lo que era lo que yo hacía y la investigación que yo hacía, después de mucho esfuerzo que yo le podía meter para dejarle entender que es importante lo que hacemos, ¿no?, quedaba siempre la pregunta, sí, pero ¿para qué sirve? ¿Y esto a dónde va? Y trabajar por una empresa me permitió tener el foco. Y lo vi muy claramente en mi día a día de trabajo en la investigación, porque a veces lo que puede pasar
es que tú empiezas con una pregunta y la quieres contestar, entonces trabajas en esto. Pero lo que descubres, los datos te pueden, y siempre lo hacen, de hecho, te abren nuevas preguntas. Y es muy fácil desviarte de tu camino principal para entender qué es lo nuevo, ¿no? que te se está presentando. La empresa no te lo permite tanto, tienes un foco muy claro desde el principio y es justo que sea así, bajo mi punto de vista. Tenemos todos, también lo que hacemos investigación fundamental lo tenemos, pero probablemente la empresa aún más, una responsabilidad enorme, que es la de, sobre todo en una empresa como es Atlas, que investiga enfermedades raras, de darle una respuesta a los pacientes. Atlas también me permitió conocer a algunos de esos pacientes que sufren de enfermedades raras y entonces sientes esa responsabilidad y sabes que no puedes nunca perder el foco porque no es solo dónde vas, sino cuánto tardas en llegar. Es importante llegar cuanto antes posible. Y aproximadamente un año después, en 2019, te trasladaste a los Países Bajos para trabajar en la Universidad de Utrecht con una beca del programa Human Frontier Science, también muy competitivo. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia en Utrecht y de tu trabajo en glicanos complejos? Holanda, por lo general, tiene una enorme tradición en la investigación de la ciencia de los glicanos, de los azúcares. Lleva muchos años investigando esos aspectos y tiene una traslación clara de este tipo de investigación. Lo que fue la beca postdoctoral, como su mismo nombre indica, ¿no? Human Frontier Science, está a la frontera entre diferentes disciplinas científicas. Entonces mi formación es la de químico y decidí ponerme en la frontera entre la química y la biología. Me fui a un grupo de investigación que considero que es entre los mejores en el mundo en la síntesis de las moléculas, en la preparación, en la construcción de estas moléculas, y que tiene el objetivo de ver cómo funcionan estas moléculas, aplicar esto. Entonces, ¿qué pasa con los glicanos? Que cuando tú estás trabajando con estas moléculas es como si te dieran un puzzle sin la imagen, sin saber cómo tiene que acabar, y mientras lo estás montando ves que las piezas encajan todas entre ellas. No hay una manera como el puzzle, no, esta solo puede encajar con esta y entonces puedes ir construyendo el puzzle que tiene una única solución, sino que encajan todas de todas las maneras posibles y todas las soluciones son válidas, o sea, tiene sentido. Pero cada una de ellas tiene una función diferente y entonces para entender la función que estás investigando, no te queda otra que prepararlas todas, que preparar todas las posibles soluciones del puzzle y luego ver cuál era la imagen de la caja, ¿no? de la caja del puzzle. Y eso es lo que hicimos y eso nos permitió preparar una librería de moléculas y investigar cómo los virus de la gripe pueden invadir nuestras células, colonizarlas, porque reconocen de una manera eficiente específicas moléculas. Y esta era una de todas las posibles soluciones. Bien. En 2022 obtuviste simultáneamente dos proyectos. Uno es el programa Juan de la Cierva del Ministerio de Ciencia y otra del programa Ikerbasque del Gobierno vasco, que te permitieron o consideraste regresar a CSIC Bioune. ¿Cuál ha sido tu enfoque de investigación durante estos dos últimos años? El enfoque de la investigación de los últimos 2 años yo lo resumiría en aumentar la complejidad.
Tanto la química como la biología son dos disciplinas que son extremadamente complejas, pero no complejas porque otras disciplinas sean más sencillas que estas, absolutamente, sino que los elementos claves para que nuestro organismo funcione están organizados en una manera extremadamente compleja, donde todo cuenta, todo tiene todo contribuye de alguna manera a que las cosas funcionen de esta manera o que degeneren y entonces funcionen de una manera que no es la deseada. Y entonces el objetivo es de incrementar esta complejidad. La responsabilidad, lo que nosotros tenemos que hacer es simplificarlo, o sí, porque es la única manera de tener una respuesta clara, reducir el sistema a los elementos mínimos que te permitan entender cómo está funcionando. Y esto lo hacemos y lo seguiremos haciendo siempre. Sin embargo, corremos un riesgo cuando hacemos esto, y es encontrar que una cosa puede funcionar cuando esos elementos están aislados, entonces cuando hemos llegado al mínimo, al aspecto más sencillo, pero luego cuando intentamos trasladarlo a la complejidad de una célula, de un tejido, de un organismo, ya no funciona. Y entonces la otra responsabilidad que tenemos es de no desperdiciar los medios y los recursos, principalmente humanos y luego económicos, de los cuales disponemos. Y el objetivo es esto, crear un sistema desde lo sencillo hacia cada vez más complejo para que la traslación sea cuanto más verdadera. Y tan solo un año después, en 2023, conseguiste lo que se llama una Starting Grant o una beca de investigación del Consejo Europeo de la Ciencia, conocido como RC. El objetivo de este proyecto, que ya es como investigador principal, una convocatoria muy competitiva, ¿en qué se diferencia del que llevabas haciendo desde 22 previamente? Probablemente la ambición. Es un proyecto extremadamente ambicioso que te permite también una cierta libertad y que tiene una perspectiva de a más largo plazo. Y esto te permite también arriesgar un poquito más. El objetivo del proyecto sigue estando extremadamente relacionado con todo lo cual estábamos hablando antes, y es poner una lupa en el sistema que nos permita observar cómo esta infección por parte de los virus tiene lugar. Y es una lupa extremadamente potente, te permite detallar a nivel atómico y así también a nivel molecular cómo esto pasa. Y está claro que en el momento en el cual entendemos esto, es mucho más sencillo entender cómo evitarlo, cómo no permitirlo. Y por esto necesitamos un laboratorio heterogéneo con personas que tengan diferentes capacidades, personas que tengan una formación muy fuerte en los aspectos de la biología, de las infecciones virales, personas que tengan un background más sólido en la química, así como desde el punto de vista del aspecto técnico, ¿no? Hoy en día los tremendos avances tecnológicos nos permiten hacer experimentos que a lo mejor antes se habían hecho, pero la respuesta que nos esperamos ya no es la misma, porque conseguimos llegar a un nivel de precisión que antes no era posible. ¿Y cómo está impactando en tu carrera profesional haber obtenido esta Starting Grant? Nos vemos dentro de 2 años, si te lo digo. No, está impactando tremendamente y de hecho
es un impacto en este momento bastante personal, está cambiando mucho mi manera de trabajar, las tareas que tengo cotidianamente, ¿no? Son diferentes respecto a lo que tenía antes. Me está dando mucha fuerza y mucha alegría porque sabes que cuentas con los medios para hacerlo. Tienes la tremenda responsabilidad de formar personas y esto, claro, te responsabiliza, pero también un poquito de, no digo de miedo, pero sabes que eso no tiene una consecuencia exclusivamente sobre ti, ¿sabes? ¿Vértigo? Vértigo, exactamente, algo de vértigo. Y sí, si estos medios te permiten de ver las cosas desde una cierta altura, cuando miras hacia abajo algo de vértigo te da, pero prefiero estar allí. ¿Podrías mencionar 2 o 3 trabajos de investigación de los que te sientas especialmente satisfecho, orgulloso, que recuerdes con más cariño? Seguramente el primer trabajo del doctorado, y no porque fuera el primer trabajo, sino por un poquito la historia, ¿no? que venía detrás de esta investigación. Nosotros hacemos una investigación que es muy colaborativa con un grupo de investigaciones también fuera de España, y nos habían enviado unas moléculas que eran extremadamente interesantes desde el punto de vista de la química, de la estructura, de lo que se podía conseguir. Y la idea era de estudiar cómo algunos receptores podían reconocer esas moléculas que tenían a lo mejor un potencial como posibles fármacos, ¿no? De ahí hacia el futuro. Y yo estaba en un grupo que estudiaba interacciones moleculares, o sea, tenía que coger un receptor y unas moléculas pequeñas y estudiar cómo estas interaccionaban. Y no había manera, no interaccionaban de ninguna manera. Y recuerdo muy bien que había los group meetings, ¿no? Nos reuníamos para discutir y hablar de lo que se estaba haciendo, y todos los compañeros del trabajo enseñaban sus resultados maravillosos y yo no tenía nada entre manos. Y un día esperé hasta que se hiciera bastante más tarde, que todo el mundo se fuera a casa, y fui a coger de la nevera unas proteínas y una molécula pequeña que sabía que iban a interaccionar porque los compañeros me habían contado que funcionaba, y fui a hacer esos experimentos, porque dudé de que era yo que no era capaz de hacer esos experimentos. Y no, dieron resultado positivo, con lo cual dije, vale. Y había que encontrarle otra salida a esto. Después de mucho esfuerzo y de una supervisión muy importante, muy presente, conseguimos darle una salida que tenía un significado que impactaba, ¿no? en la comunidad científica. Y esto me dio gran satisfacción. También recuerdo que le enseñé los resultados a lo que es mi mentor, y él me contestó, me dijo, estoy contentísimo, esto va a tener una salida muy importante, un impacto muy importante. Y yo le contesté, le dije, me alegro que estés contento, pero ahora me explicas por qué estás contento. O sea, yo no era consciente de esos resultados. Y luego, para citarne otros 2, fue más uno que realicé en la transición entre el tiempo que estuve con Oscar Millet y Jesús, donde conseguimos producir proteínas decoradas con estos azúcares, con un marcaje que nos permitía observar y ver sus interacciones. Eso fue el primer trabajo en el cual yo era co-corresponding author, que eso significa que las ideas venían también de mí. Fue probablemente la primera vez que realicé algo que surgía también desde mí, no solo, sino que también desde mí pudiera funcionar.
y finalmente, probablemente el último trabajo con la Universidad de Utrecht, donde vimos que lo que hemos observado puede tener un impacto importante para la lucha contra las infecciones virales. Muy bien. Gracias, Luca. Hemos llegado al final de la entrevista. ¿Hay algo más que quieras añadir? Bueno, sí, pues no voy a desperdiciar la oportunidad. No, lo que sí que me gustaría evidenciar es que ¿qué es la investigación básica y la investigación fundamental? Para nosotros que la hacemos es lo mismo, las palabras son sinónimos, ¿no? Sin embargo, yo creo que no han tenido la misma suerte básico y fundamental desde un punto de vista de la etimología de las palabras mismamente, ¿no? Cuando decimos que una cosa es básica, decimos que es casi sencilla, ¿no? Que casi no te gusta porque es básica. Vas a comprar algo y dices, no, es demasiado básico esto, quiero algo que sea más. Y sin embargo, si tú dices que es fundamental, que es también la razón por la cual has ido a comprar esta cosa, porque de verdad la necesitabas, pues es porque la necesitas. Y entonces me gustaría que se hablara cada vez más de la investigación fundamental, porque lo que se hace es esencial para que la sociedad mejore bajo todos los aspectos y de salud y que sea más rica económicamente y socialmente. Muchas gracias. Bueno, como siempre, agradecer a la Fundación de Ciencia de la Salud, que pues con ellos, o la Fundación que soy patrono, organizamos estas sesiones. Comentar que se ha grabado en directo, que se emitirá en una fecha próxima y que si alguien cuando la ve tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer, manda un mail, se lo hacemos llegar a Luca y Luca estoy convencido que contesta. Muchas gracias. Gracias, José María.